Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar un poco de acto administrativo y vamos a cerrar un poco con lo que es la teoría. ¿Sí? Les voy a exigir un poco menos de lo que es ver videos y clases explicativas para pasarle a dar un poco más de material de lectura. ¿Sí? Nos queda un poco más de un mes para el cierre de las notas de la materia. Entonces, quiero para cerrar lo que es la teoría del procedimiento administrativo, hablar un poco de lo que es el acto administrativo, ¿sí? Vimos un poco de lo que es, venimos hablando desde el Estado, ¿sí? La evolución de la responsabilidad del Estado, un poco de derecho administrativo, y ahora pasamos a hablar más de lo que es específico de la materia con el acto administrativo, y acá en acto administrativo vamos a ver un poco de lo que es responsabilidad de los funcionarios y nosotros como funcionarios tenemos ciertas responsabilidades en el manejo de expedientes administrativos y en el manejo de lo que es la voluntad de la administración, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es el acto administrativo? Si nosotros habíamos hablado de que, o habíamos establecido una analogía entre el procedimiento administrativo y un proceso judicial, el acto administrativo vendría a ser como la sentencia, ¿sí? Pero, como habíamos visto en un par de videos anteriores, habíamos establecido que no hay posibilidad de hablar de sentencia porque la sentencia en un órgano jurisdiccional o en un juzgado la dicta un tercero que no forma parte del pleito, sino que es un tercero ajeno. En este caso, la administración pública sí es parte, ¿sí? Está del otro lado del mostrador. Nosotros por ahí estamos exigiendo, no sé, algo al ANSES, y la ANSES, la voluntad, una jubilación, tramitamos una jubilación frente a ANSES, y la ANSES, cómo manifiesta esa voluntad o exterioriza esa voluntad mediante un acto administrativo, ¿sí? El acto administrativo tiene ciertas características que debe cumplirse, ¿sí? Que nosotros las podemos ver en el artículo séptimo de la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley 19.549, en la que establece el procedimiento, que la vamos a ver, que la vamos a interiorizar, va a ser de lectura obligatoria, la ley, ¿sí? De procedimientos administrativos, el decreto reglamentario también es de lectura obligatoria, y ciertas normas específicas del servicio penitenciario que son pura y exclusivamente nuestras, que hacen muy importante al derecho administrativo, ¿sí? Por ahí a ustedes les resulta ajeno que yo le hable del acto administrativo y dirán, o es algo abstracto, pero créanme que ustedes, como tienen experiencia, son agentes penitenciarios y van a pasar a ser oficiales, han tenido este contacto. Sí, miren lo que le voy a decir. ¿Alguna vez tramitaron una licencia? Seguramente. Ustedes inician un expediente administrativo con un pedido de licencia, ¿sí? En GED o en el antiguo expediente de papel. Hacían un informe, ¿sí? Por el cual solicitaban 30 días de licencia del año 2021. En ese expediente administrativo, donde ustedes su primera intervención la hacen con un informe, lo entregaban antes en mesa de entrada, se le daba el sello por el cual eso pasaba a ser una actuación administrativa, un expediente público, ¿sí? O actualmente mediante GED ustedes hacen una caratulación y eso pasa a tener carácter formal, ¿sí? Se inició un expediente administrativo, ¿sí? Un pedido de licencia en donde uno hace un informe, solicita tantos días de licencia, después se interviene personal, sección personal de cada una de las unidades o organismos o servicios donde ustedes están prestando servicio, donde dice si el agente tanto tiene tantos días de licencia, pasaba al jefe directo antes o después de esto lo que le estoy comentando, en donde dice si está autorizado, y ustedes no están en condiciones de tomarse esos días de licencia. ¿Hasta qué momento? Hasta que el director de la unidad dice en una orden interna o en otro formato, que puede ser una resolución, una disposición, por lo general es una orden interna, autorícese a Jorge Pisani a tomarse 30 días de licencia
correspondientes al año 2021, ¿sí? Pase, notifícase. Eso sería en la parte de dispositivo. Eso que tenemos ahí es un acto administrativo. Esa orden interna es un acto administrativo, ¿sí? En donde el director, en ejercicio de sus facultades, de su competencia, acuérdense de esto porque es importante para la validez del acto administrativo, autoriza mediante una orden interna, exterioriza la voluntad de la administración de autorizar esta licencia, ¿sí? Cualquier director de cualquier unidad, vamos a suponer, yo estoy prestando servicios en el complejo 1, ¿sí? Y yo hago un pedido de licencia y me la autoriza el director de la unidad 7. ¿Es válido? Y no, ¿sí? Porque debe tener competencia para dictarlo, ¿sí? Estaríamos en un exceso, vamos a suponer, de la competencia del director de la unidad 7 para que este acto administrativo sea válido. Entonces, ahí vamos observando ciertos requisitos que debe cumplir un acto administrativo, ¿sí? En este caso, a la esfera de lo que es en el ámbito del servicio penitenciario, pero tenemos actos administrativos que son por encima de lo que es la competencia del servicio penitenciario, en donde podemos encontrarlos, dentro de lo que es una esfera ministerial, de una secretaría, de una subsecretaría, ¿sí? Presidencial, ¿sí? Un decreto, por ejemplo. Tenemos diferentes tipos de actos administrativos, de básicamente encontrar la manifestación de la voluntad de la administración pública, ¿sí? El Poder Ejecutivo tiene dos tipos de actividades, ¿sí? La actividad política, ¿sí? Esto lo venimos viendo cuando analizamos el Estado y las diferentes funciones que tiene el Estado dentro de los poderes, que dijimos que no son poderes, sino que son funciones. Todos son parte de un mismo poder, pero divididas en funciones, ¿sí? Y en este caso, nosotros lo que nos interesa puntualmente es el Poder Ejecutivo. Decimos que tiene dos tipos de actividad, la actividad política y la actividad administrativa, ¿sí? En la actividad política, el Poder Ejecutivo actúa como poder político y que efectúa o realiza actos de gobierno institucionales, políticos, ¿sí? Y la responsabilidad por esos actos se efectivizan, vamos a hacer la responsabilidad por esos por el incumplimiento o el mal manejo, ¿sí? Por parte del Poder Ejecutivo en estos tipos de actos políticos, ¿sí? De este tipo de actividad política, es a través de un juicio político, ¿sí? Vamos a suponer como ejemplos, puede ser un tipo de acto de gobierno es declarar la guerra, ¿sí? Declarar estado de sitio, la intervención de una provincia, etcétera, ¿sí? Estos actos no son factibles de revisión judicial. Se hace a través de un procedimiento por parte del Congreso de la Nación, ¿sí? Acá interviene lo que dijimos, pesos y contrapesos, en donde un poder lo que hace es evaluar la función del otro y así se van controlando entre uno y otro, ¿sí? Y eso sería relación a la actividad política. Ahora, de acuerdo a lo que estamos hablando, que los que nos interesan a nosotros en cuanto a los actos administrativos, ¿sí? ¿Cómo se exterioriza la función administrativa? Como hablamos recién, podríamos encontrar la función administrativa dentro de la orden interna que autoriza la licencia de un agente penitenciario, ¿sí? Eso es la manifestación de la voluntad de la administración pública, ¿sí? Parece un poco un trabalengua, pero es así. Pero no solamente la tenemos en una orden interna o en una resolución, sino también hay diferentes tipos de manifestaciones que puede ser el reglamento administrativo, sí, que es una declaración unilateral que causa efectos jurídicos generales en forma directa, ¿sí? La reglamentación de una norma, ¿sí? Estamos hablando de la ley de procedimiento
administrativos. Y hablamos a su vez de un decreto reglamentario, que hay cuestiones que no están contempladas dentro de la norma, pero sí las regula o las reglamenta el Poder Ejecutivo a través de un decreto, ¿sí? Un simple acto de la administración, ¿sí? Es una declaración unilateral por parte del Estado interna, en donde los órganos que causa efectos jurídicos individuales de forma indirecta, ¿sí? Después encontramos también los hechos administrativos, que son el comportamiento físico que realiza el comportamiento físico que realiza la administración para ejecutar un acto administrativo, ¿sí? Vamos a suponer es hacer lo que ordenan en el mismo acto administrativo, ¿sí? Vamos a suponer que el intendente de Quilmes, yo estoy en Quilmes, autoriza la demolición de un edificio, ¿sí? La demolición de, no sé, una parada del colectivo. El hecho administrativo sería la orden que se le otorga al personal de la cuadrilla tanto para ir a trabajar y demoler efectivamente esa parada de colectivo. Sí, un contrato administrativo que es una... Pasamos al siguiente, que es la declaración bilateral que causa efectos jurídicos entre dos o más personas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, contrata la administración pública con un tercero o un privado, ¿sí? El acto administrativo, y el último es el acto administrativo propiamente dicho, ¿sí? El que nos ocupa en esta clase, que es la declaración unilateral que produce efectos jurídicos individuales en forma directa, ¿sí? Puede ser la orden interna que estamos hablando, ¿sí? Una autorización por parte del director de la unidad, una aprobación de un ministro, un permiso, una concesión, la aceptación de una renuncia de un agente o una admisión o el acto administrativo por el cual a ustedes los nombran agentes penitenciarios, ¿sí? Es una resolución por parte del ministerio en donde ustedes los nombran. Eso es un acto administrativo, ¿sí? Hay muchas definiciones que describen el acto administrativo, ¿sí? Hay muchos autores que consideran como actos administrativos, y la gran mayoría, los contratos y los reglamentos, ¿sí? Y algunos otros no. Que me parece a mí que todo acto que manifieste la voluntad de la administración debe ser considerado como un acto administrativo. ¿Por qué? Porque el acto administrativo causa estado, ¿sí? Tenemos una definición de Marianov que a mí me interesa, que me gusta, y se las voy a dar para que las tengan como la tengan anotada por si algún día necesitan estudiarla o decirla. Me parece que es válida. Es toda declaración, disposición o decisión de la autoridad estatal en ejercicio de sus propias funciones administrativas productoras de efectos jurídicos. ¿Vieron que hace un segundito yo les dije que causa estado? Bueno, causa un efecto jurídico, ¿sí? El nombramiento de ustedes les da la posibilidad de trabajar, de percibir un sueldo. Eso es un efecto jurídico, ¿sí? Esa expresión de la voluntad por parte del Estado causa un efecto jurídico, ¿sí? Vamos a pasar a analizar los elementos del acto administrativo. Vieron que yo les dije al principio de este video o al principio de esta clase que el acto administrativo debe contar con ciertas formalidades para ser válido, ¿sí? El director del complejo 2 no puede autorizar una licencia de un agente del complejo 1. Yo, como jefe de división, no puedo aceptar la renuncia de un agente penitenciario, por ejemplo. El ministro de Agricultura no puede, no sé, dictar un impuesto. No podría tampoco dictar un impuesto, pero vamos a suponer que no podría
dictar una resolución atinente al Ministerio de Trabajo o lo que es el Ministerio de Agricultura, vamos a suponer, o de Economía, ¿sí? Ciertos elementos o ciertos caracteres deben estar sí o sí en el acto administrativo para que éste tenga validez, ¿sí? Estos elementos que yo le estoy hablando pueden ser de dos tipos, de dos clases, ¿sí? Los elementos esenciales, que son los que sirven, los que encontramos en realidad en el artículo 7 y en el octavo de la ley 19.549, que es la ley de procedimientos administrativos, que si no tiene estos requisitos o le falta alguno o tienen un vicio, ¿sí? de estos elementos, es nulo, de nulidad absoluta, no es válido, ¿sí? No se puede subsanar posteriormente. Si carece de estos elementos del artículo séptimo, no sirve, no causa, no se lo puede salvar, por así decirlo, ¿sí? Esta nulidad o esta imposibilidad de subsanación vuelve todo al momento anterior del dictado del acto administrativo, como si jamás hubiese existido. Vamos a suponer que a ustedes los nombra agentes penitenciarios el ayudante de quinta que está haciendo garita en el complejo 1. No, es inválido ese acto administrativo, ¿sí? No surte efecto, no causa estado, ¿sí? Y después tenemos los otros tipos de elementos, que son los elementos accidentales, que amplían o restringen el contenido del acto, ¿sí? Y son, como por ejemplo, el plazo, el modo y la condición. Como bien les dije anteriormente, vamos a ir un poquito más profundo en cuanto a los elementos esenciales, que son los que verdaderamente nos interesan, ¿sí? Me interesa que ustedes lo incorporen, ¿sí? Para que cuando ustedes puedan ver, y esto va a ser una tarea que les voy a dar, ¿sí? Para que me manden al mail. Les voy a aprovecho y ya se las doy, así me doy cuenta si vieron el video. Quiero que me manden al mail. Estamos a 3 de noviembre. A mi mail, al que mandaron el anterior trabajo práctico, quiero que busquen en algún expediente y me envíen un acto administrativo, ¿sí? Cualquiera, el que encuentren ustedes. A ver si pueden lograr diferenciar en un expediente administrativo algunos de los actos administrativos que pueden llegar a encontrar, ¿sí? Porque por lo general el acto conclusivo de un expediente administrativo es el acto administrativo, pero por ejemplo en un sumario tendremos dos actos administrativos, ¿sí? Un acto de apertura en donde el director ordena, ¿sí? El director de una unidad puede ordenar la sustanciación de una información sumaria de un sumario administrativo, y después hace el acto de clausura. En el caso del sumario, el director nacional, ¿sí? Les doy una semana, ¿sí? Vence el plazo el 10 de noviembre a las 20 horas, ¿sí? Y eso va tan a nota, ¿sí? Y volvemos a los elementos esenciales del acto administrativo, ¿sí? El primero y fundamental es la competencia, ¿sí? Debe ser dictado por una autoridad competente, ¿sí? La competencia puede surgir de la norma, de una ley, ¿sí? Debe surgir de una ley, de un otro acto administrativo, de un decreto, de un reglamento también, ¿sí? Debe tener causa, ¿sí? Deberá sustentarse en hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable, ¿sí? El objeto debe ser cierto. El objeto también es otro elemento, ¿sí? Y debe ser física y jurídicamente posible, ¿sí? Debe decidir sobre todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras peticiones, otras formulaciones que no hayan sido hechas, ¿sí? Después debe haber sido dictado con un procedimiento previo, ¿sí? Debe estar motivado o debe tener motivación, que debe ser
expresarse en una forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, ¿sí? O sea, debe tener... cuando ustedes vieron que yo recién les comenté la parte dispositiva de un acto administrativo en donde el director de la unidad, el director general del cuerpo del régimen o el subdirector y director nacional dicen ordena. Esa es la parte dispositiva, ¿sí? Pero todo lo que está previo a eso, en donde hace una evaluación de todo el expediente, en donde dice, visto el expediente 48060, ¿sí? Y considerando, todos esos considerando son la motivación que hacen el dictado, ¿sí? Está la fundamentación que tiene ese acto administrativo para ser dictado, ¿sí? Debe tener finalidad, ¿sí? Habrá que cumplirse con una finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, ¿sí? Sin perseguir encubiertamente otros fines públicos o privados, ¿sí? El acto administrativo, dice el artículo 8 de la Ley de Procedimientos, ¿sí? Se manifestará expresamente y por escrito. Indicará el lugar, fecha que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite, ¿sí? Solo por excepción, y si las circunstancias lo permiten, podrá utilizarse una forma distinta, ¿sí? Esto es lo que nosotros denominamos como elemento forma, ¿sí? Entonces, dijimos que para hacer un pequeño resumen, ¿sí? De lo que esto... Para aprobar esta materia lo tienen que saber como el Padre Nuestro, ¿sí? No, admito que alumnos que hayan pasado por algunos de mis cursos no sepan los elementos esenciales de un acto administrativo, ¿sí? La competencia, ¿sí? Después tiene que tener causa, objeto, motivación, finalidad, ¿sí? El procedimiento y la forma, ¿sí? Por último, para que sea válido, volvemos al ejemplo de la licencia, dictado, está perfectamente dictada esa orden interna por parte del director de la unidad, en donde está motivada, tiene todos los elementos esenciales que dijimos, ¿sí? Se autoriza porque la gente está en condiciones de tomarse la licencia, pero falta algo más. El acto administrativo está perfectamente dictado. El último elemento que necesita ese acto administrativo para que surta efecto es la notificación al interesado, ¿sí? Todos los actos del procedimiento administrativo previos al acto administrativo, a la resolución, a la disposición, al decreto, a la orden interna, esta que consideramos acto administrativo, todos los actos previos, ¿sí? Son actos preparatorios, no surten efecto, no causan estado, ¿sí? No se puede notificar, que es algo que observo, ¿sí? Habitualmente, un dictamen, por ejemplo, ¿sí? Un dictamen, por más que el dictamen previo al acto administrativo es de carácter esencial, es un acto preparatorio, ¿sí? No causa estado. ¿Por qué? Porque la autoridad se puede apartar. El dictamen es una opinión, un asesoramiento jurídico en donde un órgano jurídico, ¿sí? No necesariamente la autoridad llamada a resolver puede ser abogado o debe tener conocimiento de esto que estamos viendo nosotros. Por eso es necesario el asesoramiento previo. El dictamen, ¿sí? No causa estado. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene las facultades necesarias, y lo van a ver si leen la Ley de Procedimientos Administrativos, para apartarse de esa opinión que emite el órgano jurídico, ¿sí? Ahora bien, se puede apartar, pero debe fundamentar el por qué, ¿sí? Vamos a suponer, volviendo otra vez al ejemplo de la licencia, ¿sí? Ustedes hacen el informe, su jefe los autoriza, dice que no tiene objeciones que formular al respecto para que ustedes se puedan tomar esos 30 días de licencia que tanto están anhelando.
Pasa a personal, personal dice sí, el agente tiene esos 30 días disponibles, se los puede tomar. Pasa por la asesoría jurídica, la asesoría jurídica dice corresponde que el agente se tome 30 días porque está dentro de de las prescripciones del artículo primero del decreto de licencias y permisos, ¿sí? Tiene 30 días disponibles de acuerdo a lo que dice el, el, el informe de personal, y pasa a la autoridad y la autoridad dice no, no se los puede tomar, ¿sí? Y no se los puede tomar, ¿por qué? Porque los agentes penitenciarios desde fecha 12 a 12 de diciembre a 15 de enero deben cumplir con un régimen especial en donde es necesario que estén todos presentes en las unidades porque hay mayores alteraciones en el orden por razones de servicio y es válido, ¿sí? Entonces le niegan a ustedes la licencia por cuestiones o razones de servicio, que es perfectamente válido, por más que todos los actos preparatorios previos al acto administrativo les dicen que sí, que es viable el pedido que ustedes formularon en un inicio, ¿sí? Es respecto de las licencias o respecto de un montón de cosas, ¿sí? De cualquier tipo de pedido que ustedes puedan llegar a efectuar dentro del servicio penitenciario como administración pública o en cualquier cuestión de la vida diaria en donde ustedes se formulan una petición al el Estado provincial, el Estado municipal, ¿sí? Se maneja todo el mismo procedimiento, ¿sí? Y para cerrar, para hacer un conecte con el próximo tema, ¿sí? Esto es todo lo que voy a dar de acto administrativo, pero voy a subir un poco de, ¿cómo se dice? Material de lectura obligatoria, lo van a tener que leer, lo van a tener que aprender si quieren aprobar esta materia. Fundamental, artículo primero de la Ley de Procedimientos Administrativos, ustedes van a observar que no incluye a las fuerzas de seguridad, ¿sí? Y de acuerdo al artículo primero de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad destinada a la custodia y guardia de los procesados, ¿sí? Y a la ejecución de la pena privativa de la libertad, ¿sí? Somos fuerza de seguridad. Y ustedes me dirán, Ley de Procedimiento Administrativo, artículo primero, no es para las fuerzas de seguridad. Pero la aplicamos. ¿Y cómo es esto? Y sí, porque nosotros tenemos un boletín público, ¿sí? El 11 del año 94, que dice que nuestro régimen va a ser el de la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se explica esto? El legislador, al momento de dictar la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿sí? Hizo que este procedimiento sea obligatorio para todas las dependencias de la administración pública, pero reservó la posibilidad de que las fuerzas de seguridad y otro tipo de organismos se dicten su propio procedimiento administrativo. Pero ¿qué pasa? El servicio penitenciario dijo, no, nosotros vamos a aplicar el procedimiento administrativo de la ley y de su decreto reglamentario, ¿sí? Entonces, el procedimiento administrativo dentro del servicio penitenciario como organismo va a ser el de la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿sí? Y con esto cerramos. Todo el resto se los voy a dar para leer. Es fundamental, ¿sí? La lectura de la ley, ¿sí? Ley de Procedimientos Administrativos, decreto reglamentario, y se los voy a subir para que no haya excusas y digan no porque no tenía internet y no lo encontré. No, lo van a tener en el campus de la EPN. Con esto me despido, hasta el próximo video. Recuerden que les dejé tarea y vamos camino al fin de la cursada. En donde les voy a hacer
entregar un trabajo práctico para la evaluación final, y todos los otros trabajos prácticos que fueron entregando van a servir para englosar la calificación final de este trabajo final. Parece un trabalenguas, pero va a ser fácil, ¿sí? Una nota final y varias notas que van a servir para ayudar a levantar la nota. Pero falta mucho. Tenemos un mes todavía para transitar. Vamos yendo despacito desde lo general, ¿sí? Lo que era Estado, evolución de la responsabilidad administrativa, derecho administrativo, procedimiento administrativo, acto administrativo, ¿sí? Y ahora nos vamos a enfocar a lo que es el procedimiento administrativo del Servicio Penitenciario Federal, ¿sí? El trámite de expedientes administrativos del Servicio Penitenciario Federal. Y como oficiales, futuros instructores, trámite de expedientes sumariales, ¿sí? Eso es lo que se avecina en el curso. Les mando un abrazo. Cualquier duda me mandan un mail, lo dejan ahí en el campus y a la brevedad les estoy contestando. Nos vemos en la próxima.